y el llamado a la Asamblea Constituyente. Y fue hasta el 25 de abril de 1929 cuando, a través de un referéndum, el pueblo dijo que sí, que quería la Asamblea. Y esta Asamblea, después de 6 meses, dio su fruto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, inédita, que permite que el poder originario, que es el pueblo, ante el momento de peligro de la democracia en el país, asumir la responsabilidad nuevamente y corregir, si hay que corregir, reforzar, si hay que reforzar, y formular nuevas ideas y nuevos conceptos dentro de esta Constitución para lograr nuevamente el equilibrio y el orden democrático venezolano. Nuestro presidente Nicolás Maduro habla de la paz y del amor, y es la única fórmula que existe para poder dar fruto a un sistema político en donde se traduzca en satisfacción a la gente, a su pueblo. Porque el proceso actual es atacado, es vilipendiado, es prácticamente tiranizado. El presidente de la República dando a entender que lo que es una dictadura en Venezuela. Bueno, con el único sentido de tratar, primero, de sacar del gobierno al presidente Nicolás Maduro Moro, y el otro, que es fundamental y es su principal objetivo, que es desaparecer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque esta Constitución no les va a permitir esa oligarquía de patria hacer de la suya con esa gran nación que es Venezuela. Por ello que cuando el señor presidente de la República, Nicolás Maduro, llama a la Asamblea Constituyente el 1 de mayo de este año, lo hace porque se encuentra en dos posiciones. La primera, en declarar un estado de conmoción, y la segunda, en llamar a una Asamblea Constituyente. Algunos legalistas le decían que la segunda era la más difícil y la más dura, porque es la más política, y es la que hay que hacer trabajo político para convencer a la población de que es la mejor posición desde el punto de vista democrático para asegurar el concepto de Estado-Nación. La primera era la que andaban buscando que se declarara que era el estado de conmoción en Venezuela, con la finalidad de buscar una intervención, como bien fue referido acá a través de la OEA, inducido por el timbre que lamentablemente representa esa organización actualmente, que es el secretario general Almagro, que confundió sus funciones de secretario general a líder político de los líder político y presidente de todos los Estados miembros que conforman la OEA, por supuesto aupado por ese gran poder del norte, que es el poder norteamericano, del gobierno. Pero bueno, el presidente Maduro decidió ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Enseguida la oposición no fue que puso las barbas en remojo, como sucedió en 1999, igual ocurre en el 2017, que empezó a negar a la Asamblea Nacional Constituyente, que era inconstitucional, que iba contra el legado de Chávez, que iba contra la democracia, que era una dictadura, que Maduro era un tirano, que quería hacer lo que quisiera. Pero
resulta ser que el llamado a la Asamblea Constituyente es llamando al poder del pueblo, al poder originario, y más aún, con una profundidad en la cual el diálogo va a tener no mejores sino mayores resultados. Por lo tanto, esta mañana me hacía una pregunta, como entrevistaba a un periodista, me indicaba de que si era la mejor solución. Y le contesté, sí es la mejor solución, porque nos basamos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quien es y establece el orden democrático de nuestro país. Y como decía nuestro presidente, lo dice y lo mantiene, tanto Chávez como Maduro y todos nosotros. Dentro de la Constitución, todo. Fuera de ella, nada. ¿Qué ocurre? Que en este proceso ha ocurrido prácticamente o ha acontecido una violencia extrema por parte de la oposición, todos lo conocemos. Y esa violencia es producto del desespero y porque no tienen ningún tipo de proyecto de país, porque no tienen ningún plan de desarrollo del país y porque no tienen liderazgo político. Su único liderazgo es el que tienen ellos que enaltecer ante el pueblo del norte. Ese es el único liderazgo que ellos tienen. El PSV es una de las principales fuerzas políticas de Venezuela, por no decir la más grande de Venezuela. La oposición se encuentra atomizada en una serie de partidos que representan en algunos casos el 6 o el 7% del padrón electoral dentro de lo que son las organizaciones políticas, tanto tradicionales como la de la nueva data, Primero Justicia, Voluntad Popular, etc. Y aún así no superan la capacidad de convocatoria que puede tener el PSV, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Con esa fortaleza que es suficiente, más el trabajo dinámico que ha venido realizando la promoción bolivariana en la ejecución de proyectos sociales, como conocemos acá, la misión vivienda, la misión salud, la misión educación, por nombrarlas de manera muy sencilla, han contribuido a gestar un desarrollo en nuestra población y aparte de ello, logros que nuestro pueblo no va a permitir que se pierdan en el tiempo y que sean destruidos por una posición apátrida que lo que velan son por sus intereses privados y por las grandes corporaciones que dominan. Esa Asamblea Nacional Constituyente podemos establecerla a través del siguiente planteamiento. La Asamblea Constituyente de origen y proceso de Chávez y con sus compromisos. Origen y proceso. Origen ya sabemos dónde llegó, de dónde salió. ¿Por qué la dinámica de una nueva Constitución? La Constitución de 1961 lamentablemente no cumplía con los parámetros necesarios, y más aún cuando nombró el Caracazo ocurrido el 27 de febrero de 1989 fue producto no de esa Constitución, fue producto de la hegemonía manifiesta y de la carta de intención aplicada por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional. No solamente se lo aplicaron a Venezuela, se lo vienen aplicando a todos los países de América Latina y el Caribe. Y más aún, el primer desencuentro lo vamos a encontrar en 1984, cuando la poblada cae en República Dominicana, que fue producto de con las mismas
características, infirieron contra el pueblo dominicano, estaba ocurriendo en el 89 con el pueblo venezolano y por ello su reacción. Todo eso fue aplacado, pero en Venezuela en 1992 surge Chávez hasta 1999 y llegamos al 15 de diciembre de ese mismo año, que a través de una constituyente y a través de una asamblea constituyente se genera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y la oposición, como siempre, arrancó su desconocimiento, hasta llegamos a quemarla en acto público. Esa Constitución no servía. Resulta ser que hoy son los primeros defensores. Se endemonian defendiendo la Constitución, no saben ni lo que están defendiendo, que es el cadalso de ellos mismos. Esta Constitución es el cadalso de ellos mismos. Aquí no hay el concepto de representatividad, aquí no hay un concepto capital o capitalista, aquí no hay un concepto de desunión, aquí lo que hay es integración, participación, pluralidad y todos aquellos conceptos que enmarcan el desarrollo social, no solamente del país, sino de la verdadera integración que hay en América Latina y el Caribe. Quisiera presentar un cuadro comparativo de lo que fue la Constitución de 1961 y 1999 y a lo que no se quiere llegar y a lo que repetidamente la oposición quiere llegar. Debemos recordar el golpe de Estado del 2002 cuando de un solo plumazo destituyen prácticamente no solamente al presidente de la República por el golpe de Estado, sino que eliminan la Constitución de 1999 y asumen automáticamente la Constitución de 1961, la cual es excluyente, con un dominio del concepto de la representatividad. Habían 3 poderes nada más: el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Promovía el individualismo, como es lamentablemente lo que ofrece el capitalismo, y algunas otras características que fueron desarrolladas con mayor ahínco dentro de la Constitución de 1999, dándole ese concepto enmarcado de la pluralidad y de la participación activa del pueblo venezolano. Luego de allí, al generarse nuevamente un nuevo proceso de desestabilización, porque hay que recordar que esto no es nuevo. Venezuela, a pesar de todo, hemos desarrollado a nuestro país con mucha incertidumbre, y cuando digo mucha incertidumbre es por la cantidad de elementos de ataque que hemos tenido. Primero fue el golpe de Estado de 2002, luego fue el paro petrolero, luego fue el paro general, luego el intento de golpe del 2013, del 2014, la injerencia constante del gobierno de los Estados Unidos. Por último, la OEA. Ya no sabemos ni qué esperar de dónde más puede venir alguna otra intervención política, económica o militar. Ya por allí se estaba fraguando en la última reunión de la OEA en Cancún 2 resoluciones. En una, para impedir la constituyente, o sea, prácticamente impedir que el pueblo venezolano cumpliera su constitución, que es Fachatec, una organización que debe velar por la paz de la región y de sus Estados miembros. Estaba velando era por instaurar una dictadura, una rebelión y otro sistema de gobierno o otro sistema político que respondiera a los intereses, no de la OEA, de los norteamericanos, de su gobierno, de las grandes corporaciones como ellos la representan. Por ello vemos el concepto del golpe suave, el comportamiento de Obama cuando declara en el 2015 a Venezuela en un país
que presentaba una seria amenaza para el pueblo norteamericano, una amenaza inusual. Luego Trump, que se esperaba a lo mejor que pudiera tener alguna otra alternativa política, pero resulta ser que es más de lo mismo. Lo que hace es refrendar todo lo que ha venido haciendo la oposición, aupándolo, y peor, ha llamado a presidentes, a líderes de algunos países de la derecha o de la ultraderecha de América Latina y el Caribe para ponerse de acuerdo y tratar de ayudar a Venezuela, entre comillas, a su proceso democrático, para que vuelva a la vía democrática, como que si no tuviéramos una democracia. Y así nuevamente vuelve otra vez a aparecer el desconocimiento por parte no solamente de la oposición o de los partidos políticos, o de los líderes de los partidos políticos, o de organizaciones multilaterales, sino que sencillamente el fin último es intervenir en Venezuela para evitar que el proceso revolucionario continúe gestando resultados. Aquí hemos hablado del artículo 347, 348 y del 349 que tendríamos que nombrar, y el 350. Cuando hablamos del 350 hay que tener mucho cuidado, y no digo cuidar de cuidarse, sino el 350 no es por coincidencia que sea uno de los últimos artículos. Ese artículo es para activarlo en caso que la Constitución se encuentre en peligro. El artículo 350 va a fortalecer y va a asegurar el cumplimiento de esta Constitución. Entonces, ustedes ven en estos momentos históricos cómo la oposición llama a la aplicación del artículo 350, porque no tienen sentido de lo que realmente representa ese artículo. Y resulta ser que al llamar a la Asamblea Nacional Constituyente, que es lo que ellos están desconociendo y están aplicando, tratando de aplicar el artículo 350, contraria al concepto de ordenamiento legalmente constituido y manifiesto,